Buenas noches, no cuál noches, tardes todavía a todos aquellos que se van conectando, aunque a lo mejor en algunos lugares sí son noches, pero aquí aunque son las 8 de la noche, se oye raro, ¿no? Son las 8 de la noche, pero todavía es tarde. En teoría a las 8 tendría que estar ya oscuro, pero por alguna extraña razón pareciera ser como si fueran todavía las 6 de la tarde. Y bueno, bienvenidos a una transmisión más de cuarentena. Ya muchos de ustedes se han hecho el hábito de estar semana a semana, todos los miércoles a las 8 de la noche, siguiendo este estudio de Romanos, que espero de verdad que esté siendo de bendición para sus vidas. Y todavía lo que nos falta por delante, porque apenas hoy vamos a concluir con el capítulo 1, es el mensaje número 21 de la serie, y si apenas vamos en el capítulo 1, pues bueno, tenemos todavía para rato. Entonces recuerden que aún después de la cuarentena, este estudio se va a seguir transmitiendo todos los miércoles. Cuando regresemos a nuestras actividades normales en Ciudad de México, pues bueno, tendremos el estudio otra vez en Santa Fe, pero desde ahí seguiremos transmitiendo como lo hacíamos al principio. Así que pues sigan apartando el día y la hora. Yo sé que hay muchos que antes iban al cine a esta hora en estos días y como no les queda otra, pues ahora se conectan, y ahora que vuelvan a la normalidad, no sean gandallas y vayan a decir, pues regresamos al cine y que se bañe el pastor. Ahora váyanse al cine el martes o el jueves y ya dejen este horario para seguir estudiando cada semana esta carta tan importante que es la de los Romanos. Vamos a orar. Ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos conmigo. Si vas manejando, no los cierres, aclaro. Y dile en donde quiera que estés: Señor, te doy gracias en esta tarde casi noche, porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Gracias por otra semana más, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, pidiendo que sea de bendición para nuestras vidas. Que seas tú hablándonos, Espíritu Santo, y que si tu palabra nos confronta, sea como lo hemos aprendido ya, para edificación. Señor, porque tu palabra dice que la tristeza del mundo lleva al remordimiento, Señor, a la depresión, pero la tristeza que tú produces cuando a veces nos confrontas con tu palabra lleva al cambio en nuestra forma de pensar y por lo tanto a edificar nuestras vidas. Que así se ha hecho con este mensaje, Señor. Edifícanos y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 1. Hoy concluimos con el capítulo 1 por fin, después de 21 mensajes. Llevamos pues casi medio año estudiando el capítulo 1 de Romanos. Espero que hayamos aprendido algo y la próxima semana comenzamos con el capítulo 2. Y yo había dejado un separador en Romanos, pero creo que el diablo me lo cambió a Juan, o sabrá Dios qué habrá pasado. Así que vamos a buscarlo juntos. Ahí está, Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante, que es cuando comienza a hablar del resultado de haber rechazado a Dios, lo que hemos visto en estudios anteriores, acerca de la humanidad que no reconoció a Dios, que rechazó a Dios, que hizo un lado a Dios y que se empezaron a perder en sus mentes, en sus deseos, etc. ¿Y cuál es el resultado? ¿En qué termina todo este estilo de vida? Dice el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Ya explicamos qué es lo que significa que Dios los entregó. Y a continuación comienza ya de forma práctica a describir la lista de pecados o algunos de los pecados que se enlistan y que describen qué es lo que hace una persona que se ha desviado, que se ha corrompido, que no ha reconocido a Dios. Ya hemos visto cómo se desviaron y cómo habla el versículo 24 de que son entregados a la inmundicia, a los deseos de sus corazones. Habla el versículo 26 de pasiones vergonzosas. Habla el 28 de una mente reprobada. Pero ya de forma clara y textual, Pablo comienza a explicar, ¿qué significa todo esto? Pues ahí les va. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Continúa con la lista y dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, que le irán a las chivas, implacables, sin misericordia
y un montón de perversiones más. Es una lista que si cada pecado fuera un garrote acabaríamos muertos, porque toma Pablo el garrote o el costal de piedras y es de tómala, 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 tómala. Si nos dedicamos a estudiar cada uno de estos pecados, fácilmente podemos llevarnos uno por mensaje o varios mensajes para describir uno. De hecho, algunos de ellos podrían abarcar toda una serie. Así que no lo quiero hacer porque tengo la intención de al menos ver la mitad de Romanos antes de que venga Cristo por nosotros. Y si me detengo de tal forma, jamás en la vida llegamos al capítulo 2 y aquí nos quedamos. Y este estudio en teoría se llama Romanos, no Romanos capítulo 1. Si a pesar de esto llevamos ya 21 mensajes únicamente del capítulo 1, imagínate si nos detenemos todavía mucho más detalle, ¿verdad? Entonces la mayoría de estas listas de pecados son pecados que nosotros conocemos y que si bien no vamos a describir uno por uno en qué consiste y dar ejemplos, sí quiero hablar algo al respecto en un tema que voy a titular y ahorita te cuento por qué. Con signos de interrogación para que lo apliquemos de forma personal y vamos a hacer hoy un autoexamen. Digamos que es un autoexamen después de todo este capítulo 1, no de cuánto aprendimos, sino de cómo estamos caminando nosotros nuestra vida, cómo estamos viviendo, más bien dicho, nuestra vida. Más allá de todo lo que hemos aprendido, lo que nos hemos llevado, esto nos va a ayudar a hacer un poco de conciencia de si estamos nosotros dentro, fuera, un poco cerca, muy al centro o muy lejos de la voluntad de Dios. Vamos a volver a leer. Fíjate cómo pareciera ser como que los describe en 3 grupos de pecados. Algunos teólogos así los dividen, pero yo quiero limitarme a hablar de todos de forma general y resumirlos en una característica. Y mientras lo volvemos a leer, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué característica o con qué palabra podrías resumir todos estos pecados? ¿Qué tienen en común? Porque son de diferente naturaleza. Algunos se cometen con las manos, otros con nuestra lengua, otros con nuestros pensamientos o con nuestro corazón, pero todos tienen una misma característica, o te voy a dar una pista, producen un mismo fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el resultado, ya sea hacia nosotros o hacia los demás, de cada uno de los pecados de esa lista? Y esto nos va a hacer entender un poco por qué el título de esta noche es con signos de interrogación, edificadores o destructores. Ya te estoy dando más pistas. Si después de esto no logras atinarle, pues híjole, mi hermano, hay que orar por ti y escucha lo que sigue. Vamos a verlos. Dice, estando atestados de toda injusticia, gente que no es justa, fornicación, que tiene relaciones fuera del matrimonio, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Fíjate cómo los empieza a mezclar, a poner dentro de la misma lista al homicida, al que pecó con sus manos, destruyendo o arrebatando una vida, pero está al lado del contencioso. A lo mejor no mató a nadie, pero se la pasa peleando. Y junto a él viene el que engaña, luego malignidades y el que con su lengua murmura, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Este es el hombre sin Dios, como algún día lo vimos. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y también dijimos que le irán a las chivas. Esa es la versión Jesse habla hoy. Todos estos pecados, que te repito, algunos teólogos describen por la puntuación, por el hecho de que Pablo mencione tal, y luego comienza con otra aparente lista, pues podríamos básicamente resumirlos con una sola palabra, y es la palabra destrucción. Porque la finalidad de todos estos, aunque son distintos, la naturaleza que describe a todos estos actos pecaminosos es la destrucción. Ya sea destrucción propia, ahorita lo voy a explicar, que yo al pecar atenté contra mi propia vida, contra mi familia, contra mi salud, contra mis finanzas, o ya sea personas que al pecar atentaron contra la vida de otros, la salud de otros, las finanzas de otros, la familia de otros. Este atentado puede ocurrir, como lo vamos a ver, de forma física, de forma económica, de forma emocional, de forma espiritual, pero tiene que quedar bien claro, siempre ha sido el final, siempre ha sido la naturaleza del pecado. Y en este caso, de una persona que practica el pecado.
Ya quedó bien claro en otro mensaje la gran diferencia que hay entre luchar contra el pecado y que me duele en mi corazón a practicar el pecado, a llevar años sin querer cambiar, disfrutándolo y deleitándome en él. Entonces, una persona que suele practicarlo, no una persona que aquí habla, por ejemplo, de murmuradores, de desleales, de sin afecto natural. No una persona que de repente un día se le chispoteó y habló de más, que creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente no hablamos en lenguas, pero sí hablamos con nuestra lenguototota. No una persona que de repente un día recapacitó y dijo, creo que no fui muy leal, tuve que haber actuado de esta forma, creo que no manifesté un afecto natural, fui muy egoísta. No una persona que cayó y se dio cuenta y el Espíritu Santo se lo mostró, como se lo mostró a través de Natán a David, y entonces reacciona, vuelve en sí como el hijo pródigo, como Nabucodonosor, y se arrepiente y regresa al camino correcto. No, una persona dice claramente que practica estas cosas, que este es su estilo de vida, que lleva años, por ejemplo, en fornicación. Lleva años de avaro, solamente le interesa el dinero, habla de dinero, amanece, duerme, come, camina, se baña y maneja pensando todo el tiempo en dinero. Están los hijos con él en la mesa, no los pela porque todo lo que hay por su mente es dinero. Una persona que constantemente está murmurando, una persona soberbia, no una persona que a lo mejor tuvo una actitud soberbia una vez, pero luego recapacita y se arrepiente, sino una persona que este es su estilo de vida, que suele ser desleal y se pregunta, ¿por qué no tengo amigos? Pues porque a los que has tenido los has traicionado. Una persona que no tiene misericordia, que siempre juzga severamente a los demás, jamás extiende la mano, no ora ni trata de levantar al caído, se siente superior. Alguien que suele vivir así va a terminar viviendo una vida conforme a la naturaleza del pecado, que es la destrucción. Va a terminar atentando contra su vida, su estado espiritual, su estado emocional, su estado físico, su estado económico, sus relaciones. Probablemente completamente sola, quizá acompañada de un montón de convenencieros, pero sin tener una verdadera unidad con nadie. Una persona que vive practicando cualquiera de estos pecados o sus derivados, debido a que la naturaleza de todos estos, como lo voy a explicar, es la destrucción, va a terminar viviendo una vida caracterizada por la destrucción. Por ejemplo, para que quede más claro, el que fornica, que es uno de los pecados de esta lista. Voy a estar hablando de algunos, sin meterme de lleno a ellos, como te lo dije hace rato, simplemente para ilustrar por qué quiero decir que el fin de todos es el mismo, sin importar cuál sea su naturaleza. Porque puede que tú digas, oye, es muy distinto el que fornica que el que mata, que el que murmura. Yo no he fornicado ni he matado, pero a lo mejor eres chismoso, ¿no? Oye, yo no he sido chismoso, pero tampoco tienes afecto natural. Y dices, oye, pero no le he hecho nada malo a mis padres o a mis hijos, pero tampoco hay ese amor que se describe aquí como afecto natural, que es en teoría el amor que tendrías que tener por naturaleza a tus más cercanos. Entonces, si bien no has atentado contra la relación, el afecto natural o la falta de afecto natural le está destruyendo. Así que vamos a ver algunos ejemplos de la lista solamente para ilustrar por qué cualquier tipo de pecado, independiente de su naturaleza, termina en el mismo fin, que es la destrucción. Y eso nos va a llevar al paso siguiente, que es nuestro autoexamen de evaluación de vida del capítulo 1 de Romanos. El que fornica, ¿contra qué está atentando? Contra su propio cuerpo. De hecho, la Biblia dice en Corintios que hay otros pecados que destruyen de otras formas, pero que el que fornica está atentando contra su propio cuerpo. Y esto se escribe miles de años atrás, cuando no se sabía lo que hoy la ciencia comprueba. Que las relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio ponen en peligro tu salud, que puedes ser víctima de enfermedades venéreas, que estas pueden dañar tu salud, que pueden traer infertilidad, afectar a tus hijos, que esto puede traer diferentes consecuencias el día de mañana en el matrimonio, conllevar un embarazo no deseado que, aunque Dios perdone y restaure, complique logísticamente algunos de los planes de tu vida. Entonces, el que fornica termina acarreando destrucción física.
Destrucción tal vez financiera, como te lo he contado. Matrimonios que empezaron no porque quisieron, sino pues porque, como dice Primera de Juan Diego 10:12, se comieron la torta antes del pastel y tuvieron que comenzar. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo recién nos casamos, que a las semanas de casados llegaban hermanos y nos decían, ¿y ya para cuándo? Y yo les decía, ¿y ya para cuándo qué? ¿Ya para cuándo el bebé? Les decía, espérense hermanos, no inventen, nos casamos, no nos casaron. O sea, a diferencia de otros calenturientos que se tuvieron que casar, nosotros que hicimos las cosas bien, ahora quieren ya que luego, pues para eso entonces mejor me hubiera portado como ellos, ¿no? Pero hicimos las cosas bien, así que no estén presionando. Pero esta es otra historia. El soberbio, por ejemplo, dice, yo no fornico, pero hay soberbia. Entonces, una persona soberbia es la que no reconoce a Dios, no reconoce consejo, piensa que es el mejor en todo lo que hace, no es humilde, se siente superior y es una persona que tarde o temprano va a terminar atentando contra algún área de su propia vida al no recibir consejo. El camino del necio, algún día lo vimos, es derecho en su propia opinión. El problema de mucha gente no es solamente que está caminando mal, sino que ellos creen que están caminando bien. Entonces hay mucha gente que si hubiera escuchado consejo, no se hubiera metido quizá con ese hombre o con esa mujer, no hubiera tomado esa mala decisión financiera. ¿Cuántos de ustedes fueron víctimas de algún fraude y quizá tu esposa te dijo, mi amor, eso no me late, pero tú en vez de ser humilde y ponerlo en oración delante de Dios, dijiste, ¿y tú qué vas a saber? Si yo soy el zar de los negocios, ¿verdad? El papirrín, y con esto vas a ver cómo nos va a ir, y tómala que te defraudaron. Y perdiste mucho de lo que tenías y en algunos casos todo. Entonces la soberbia, vuelvo a lo mismo, otro pecado de otra naturaleza. Entonces a lo mejor tú dices, oye, yo no soy como el avaro, pero la soberbia te trajo la misma consecuencia, ¿no? El avaro que lo perdió todo por avaro, quizá tú lo perdiste no por avaro, pero sí por soberbio. Oye, es que esa persona por defraudadora la metieron a la cárcel y esa persona por tranza perdió todo lo que tenía. Y es otro camino, pero que te lleva al mismo fin de la soberbia, quizá a perderlo todo. Estoy hablando ejemplos al aire. Te pudo haber llevado a una relación de noviazgo que no era la voluntad de Dios. Me consta como pastor que le he dicho muchas veces a jóvenes y a jovencitas, este brother es un lobo, esta mujer es una lobuki, ¿no? Es el término que utilizan los jóvenes. Aguas con este cuate, no, pastor, que usted no sabe, bueno, haz lo que quieras. Y terminan después llorando, arrepentidos, arrepentidas por su ceguera, por su soberbia, porque este es un tipo de soberbia. La soberbia también trae destrucción. Seguimos viendo ejemplos al aire. El que engaña, habla aquí de engañadores. Y aparentemente pues no es algo tan grave, ¿no? O sea, se oye más grave homicida, se oye más grave fornicario que engañador, pero el que engaña también trae destrucción. Destrucción contra sí mismo, porque puede que rompa una relación contra aquel que engañó. Destrucción contra aquel al cual engañó, destruyendo sus emociones. ¿Cuántos a lo mejor de ustedes no se sintieron decepcionados y lastimados porque alguien los engañó sentimentalmente o en algún negocio o en su amistad? No fue leal y vivió una doble vida, dio un doble discurso y el engaño termina destruyendo relaciones, destruyendo finanzas, destruyendo vidas según el tipo de engaño. El homicida, pues creo que es el pecado más evidente, obvio, que destruye la vida de aquel contra el cual llevó a cabo el homicidio. Y puede que muchos digan, pues yo nunca he matado a nadie, pero también en esta lista está sin afecto natural. Alguien que no ama, pero ni a su mamá, ni a sus hijos, ni a sus padres, ni a nadie. Gente totalmente egoísta y puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es decir, adultos, como hace rato lo mencionaba, que nunca pelan a los hijos, que creen que los pueden comprar con dinero, que viven la tragedia que Salomón describió, de hombres que no les falta nada de lo que su alma desea, pero que el día de su muerte no tuvieron sepultura. O sea, siempre estuvieron ausentes, tanto que el día que se murieron, la familia ni se inmutó, dijo, pues ya hace mucho que se habían ido, simplemente ahora su presencia ya no está aquí, o más bien físicamente no está, pero mental, emocional y espiritualmente ya hace muchos años que había partido porque no tenía nada que ver con nosotros. Pero también puede haber falta de afecto natural de abajo hacia arriba.
Jóvenes, adolescentes que se la pasan encerrados todo el día en su computadora, en su cuarto, con sus audífonos, van de viaje, no platican con los padres en el coche, todo el tiempo con su celular. Este es un ejemplo de no tener afecto natural. Y a lo mejor hay jóvenes, adolescentes viendo este mensaje y si no, pónselo de mi parte. Le dice el pastor que escuches esto y que te pongas casco porque te va a descalabrar, porque estás siendo egoísta y estás actuando sin afecto natural. Porque esto es algo que a lo mejor no es tan escandaloso, pero de lo cual nos habla la Biblia. Y aparece el que no tiene afecto natural dentro de la misma lista que el homicida. Y tú dices, pues yo no maté a nadie, brother. No tienes que matarlo para desaparecerlo de tu vida. Desde el simple hecho, querido joven, que llegas a tu casa, de la escuela, bueno, cuando ibas a la escuela, porque ahorita estás ahí encerrado todo el tiempo, y tus padres te preguntaban cómo te fue, y con tus respuestas, ¿y qué cuentas? ¿Vas a dejar a comer? Y te encerrabas todo el tiempo y parecía que te raptó un zombie y no pelabas a nadie. Bueno, estás matando la relación. O sea, no tienen que morir tus padres para dejar de convivir con ellos. A lo mejor físicamente están frente a ti, pero tu falta de afecto natural los está neutralizando, los está anulando completamente de tu vida. Y si bien no has matado a la persona, escúchame, estás acabando con la relación, lo cual es prácticamente lo mismo. Porque nosotros no queremos a la persona para tener ahí a la persona, sino para tener una relación con la persona. Cuando una persona queda en lo que se conoce médicamente como en estado vegetal, pues tú no quieres que la gente quede así. De hecho, muchas veces hay personas que dicen, prefiero que el Señor se lo lleve a que quede en este estado, porque damos por entendido y por hecho que lo que queremos no es solamente una persona con un cuerpo de carne respirando frente a nosotros, sino una persona con emociones, con espíritu, con un alma, activos, despiertos, con los cuales podamos interactuar. Entonces, cuando tú no tienes afecto natural, bien, felicidades, tienes a la persona ahí enfrente de ti, pero has matado lo más importante, que no es más que la persona, es la relación que puedes tener con la persona. La falta de afecto natural destruye. Nos comenzamos a dar cuenta cómo por donde le veas, el pecado tiene esta naturaleza. El pecado destruye relaciones, el pecado destruye vidas, destruye familias, destruye la economía, destruye la salud. Habla aquí también, por ejemplo, del desleal, el murmurador, el que no es obediente a los padres, puede estar atentando contra el alma de otros. Puede dañar y lastimar y herir a una persona cuando tú le fuiste desleal, cuando no obedeciste a tus padres, cuando aquel en quien tú confiabas o aquel que confiaba en ti, tú murmuraste en contra de él. Y esto, mis hermanos, es bien común dentro de la iglesia y lastima a mucha gente. Yo conozco ovejas heridas que se apartaron desafortunadamente, porque no es justificación, no es pretexto. Si fuera pretexto, el primero en apartarse habría sido yo, porque de quien más murmuran son de los pastores. Pero hemos aguantado vara y lo seguiremos haciendo porque no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios, y Dios jamás va a murmurar en contra de nosotros. Pero hay mucha gente que no lo entiende, que no está madura y que de repente se aparta. Ay, es que me hicieron un chisme. Es que me vieron feo. Y aunque no se les justifica a ellos, tampoco te justifica a ti por haberlo hecho. Y hay mucha gente que le duele y que dice, pero ¿cómo es posible? Yo lo apoyé, le di de mi tiempo, lo apoyé con recursos, con consejos, con mis oraciones, y de repente un día porque le caí mal, un día porque lo exhorté, porque lo discipliné cuando eres su líder, pues ya no estuvo de acuerdo y se siente con el derecho de terminar murmurando. Y cuando una persona anda en el espíritu y murmuró, como te lo dije hace rato, va a regresar arrepentida. ¿Sabes qué? Perdóname, me equivoqué. Reconozco y admiro hermanos que tienen ese valor. Conmigo han llegado pocas, pero han llegado personas a decir, pastor, te vengo a pedir perdón porque he murmurado de ti, porque hablé cosas que no conocía, que no me constaban y me puse a hablar y ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname mi hermano, no te preocupes, un abrazo y seguridad, sáquenlo de aquí. No, no es cierto, por supuesto que no. Mantenemos una gran relación, ¿verdad? Y te alegra como pastor casos así. Pero hay gente que es al revés, ¿no? Enfrente, sí, mi hermano, y cómo te amo, y que Dios te bendiga, y que no sé cuánto, y tómala, te volteas, y ahí te va la de Judas, ¿verdad? Entonces, personas como estas, pues no están matando a nadie, pero están destruyendo al cuerpo de Cristo, lo cual es más importante que cualquier persona.
porque no hablas de una persona cualquiera, sino estás hablando de una fractura que está haciendo dentro del cuerpo de Cristo. La murmuración comienza a destruir iglesias, a destruir familias, a destruir relaciones de amistades, a destruir ministerios, a destruir personas, a destruir el alma de mucha gente. Hay mucha gente que no lo puede soportar, hay mucha gente que no lo puede sobrellevar. Te dije hace rato de nuestro caso, gracias a Dios lo podemos sobrellevar. Yo no sé si Dios nos dio el carácter o lo desarrollamos o qué pasó, pero entendemos que es algo con lo cual hemos de vivir todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. Y no lo digo por nosotros, sino porque hay gente que no es capaz de sobrellevar esto. Hay gente que sí le pega, hay gente que sí se derrumba. Hay gente que cuando tú murmuras en contra de ellos, estás destruyéndolos por completo emocionalmente. Hay gente que vino a la iglesia con la esperanza de recibir todo menos una cuchillada por la espalda. Entonces dices, a lo mejor no he matado, pero Proverbios 25, por ejemplo, fíjate lo que dice. Proverbios capítulo 25. Versículo 18. Dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo. Ojo, prójimo del hebreo reya, que significa asociado o íntimo. Falso testimonio. Está hablando la Biblia de la posibilidad de que hablemos falso testimonio contra gente muy cercana a nosotros. Ya sea por envidia, por un desacuerdo, por lo que sea. Y dice, es como martillo y saeta aguda. Saeta aguda. O sea, hay palabras que lo que provocan, mi querido amigo o hermano, duele más que si le dispararas con una pistola a esa persona. Algún día un pastor nos contó de un caso que él supo de otro pastor que cometió el error de que comenzó a darle raid a una mujer de su iglesia saliendo de los estudios. Y en Vida Nueva para el Mundo tenemos bien claro que la consejería privada y personal es hombres con hombres, mujeres con mujeres, por muchas razones. Y una de ellas es guardarnos y que se guarden, guardar el testimonio y evitar ser víctimas de calumnias, que fue lo que le pasó a este hombre. De modo que un domingo cuando acabe el servicio estamos adelante, frente a los ojos de todos y atendemos a quien se acerque. Generalmente están nuestras esposas con nosotros, pero oye, que pastor, que una consejería, que no sé qué, que te aconseje. Iba a decir tu abuela, pero sí iba a escuchar muy feo. Pero lo iba a decir en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido, sino que otra hermana lo haga. Es que ahí está mi esposa o está una hermana. Oye, que quiero hablar con usted por teléfono. Aquí está el teléfono del área de consejería. Eso es lo ideal. Si tú como varón o mujer en el trabajo de repente invitaste a un compañero o compañera del sexo opuesto y vino a Cristo, ok, hiciste la labor inicial, pero lo ideal es que ya encaminado, ahora sabes que aquí está mi esposo, aquí está otro líder, por todas estas razones, pero no me quiero salir del tema. El punto es que esta mujer se le ocurre un día calumniar al pastor. Ahorita te cuento por qué se supo que era calumnia. Y ella algo quiso, pero él no. Él simplemente hizo algo bueno que parecía malo. Le dio raid, pero jamás pasó esa línea. Sin embargo, si él hubiera sabido esto, ni eso hubiera hecho. De ahí que el pastor Armando tantas veces, lo has escuchado en prédicas y no es broma, lo dice en serio, poner este ejemplo de que, oiga, que hermano, que deme raid, que está lloviendo y que dice, pídele un taxi, dale un paraguas y si no, que se moje, pero no le vas a dar raid. Entonces, mejor que se moje ella o él a que venga un diluvio sobre tu familia. Él me hizo caso a este consejo que es muy común a nivel liderazgo dentro de la iglesia, porque el diablo anda buscando siempre dónde meterse y si no puede destruir por las buenas va a tratar de hacerlo con chismes, calumnias, como lo hizo con Daniel. Le buscó por las buenas, no le halló nada, dijo, pues vamos a inventarle algo, ¿verdad? Entonces le levanta un falso testimonio de que andaba con él y como la gente los veía juntos, le creyeron a la mujer. Pierde su ministerio, sus hijos y su esposa. Pierde este hombre todo. 20 años más tarde, esta mujer cae gravemente enferma. Le pasa algo un poco trágico. Y ella llama a lo que llaman el capellán, que es el encargado religioso según el padre o el pastor, depende del hospital y de la religión que tenga, pero quien está ahí en Estados Unidos. Y
Comúnmente en el catolicismo lo hacen como para confesarse. Algunos pues llaman al pastor ahí para que ore por ellos, que les comparta el plan de salvación cuando no son cristianos, lo que sea. El punto es que esta mujer le dice al capellán: quiero confesarle algo. Hace 20 años yo dije acerca de este pastor, todo era mentira. ¿Qué hubiera preferido ese hombre? ¿Esta murmuración o que la mujer tomara una pistola y le pegara un tiro en la cabeza? Puede que ella diga: yo jamás maté a nadie. Pero dice Proverbios 25, cuando tú hablas falso testimonio en contra de tu prójimo, eres martillo, espada y saeta aguda. O sea, es una espada que traspasa. Yo estoy seguro que este hombre ha de haber dicho: me hubieras disparado con una pistola, me hubiera dolido menos que me enterraras un cuchillo en el costado, a que hablaras esas palabras que lo destruyeron todo. Y es por eso que el murmurador aparece en esta misma lista de Romanos junto al homicida. Porque pecados que creíamos que no eran tan graves, cuando meditamos en profundidad en la capacidad de daño y destrucción que pueden provocar, a veces llegan a ser más graves que los que tú y yo creíamos que eran los más graves. He sabido tantos casos como estos. Supe el caso de un hombre al que le dijeron: oye, fíjate que tu esposa dijo esto y esto y esto, y una situación ahí familiar. No, que no es cierto, ya hablé con ella y no es cierto. Y me contó todo esto en consejería. Pastor, ¿qué hago? Hablé con ella, le dije: dale beneficio de la duda, ¿verdad? Es tu mujer, no hay razón para no creerle. Oye, pero me dijeron que tienen evidencias y, ok, a ver que te las enseñen. Ella dice: no, no es cierto. Una larga historia. El punto es que un familiar de él le dijo: sí, yo le escuché a ella que dijo esto. Entonces se puso la cosa un poco complicada. Y me dice: oye, es que ya es otro familiar el que está diciendo. Y por la gracia de Dios, ella logra recuperar una conversación que se había perdido aparentemente en un cambio de equipo de WhatsApp, donde al enseñársela a su marido, resulta que ella tenía toda la razón. Y que fue todo un chismerío, una de estas historias de Jesse Chapoy, cristianos, casos de la vida real, que te he contado que algún día voy a poner mi programa de chismes cristianos, toda una historia de telenovela. El punto es que yo me quedé pensando y dije: donde él no lo hubiera creído a su mujer y lo hubiera tantito cuestionado, oye, es que tal familiar mío dijo que te escuchó, y le da el beneficio de la duda a la otra parte, este hombre que caminaba en el espíritu, en oración, el Señor le dio paz y lo inclinó a creer la versión de su mujer. Pero donde no lo hubiera hecho, imagínate, creo que las mujeres que son más sentimentales y emocionales que los hombres entienden perfectamente de lo que estoy hablando, el golpe emocional que hubiera sido para su esposa vivir con este costal: mi esposo no me creyó a mí. ¿Qué le hubiera dolido más a ella o a él? ¿Que estas personas hubieran agarrado un martillo y les hubieran dado ¡pras! ¿O estas palabras? Estas palabras pudieron destruir una relación, pudieron acabar con un matrimonio, con la confianza de una mujer. Hemos tenido tantos casos en consejería como estos, donde es que le creyó a mi suegra, le creyó a mi suegro, le creyó a la hermana, le creyó a la prima, le creyó al vecino y no me creyó a mí. Y de repente sale a la luz que el cónyuge tenía la razón. Y querida familia, por eso insisto, el pecado, cualquiera que sea, no importa su naturaleza, siempre termina en destrucción y todos son gravísimos. Entonces no podemos andar por la vida diciendo: pues como ya no mato y no robo y no fornico y no me emborracho y no me drogo y no corro y no grito y no empujo y hasta me quité la de las chivas y lo uso ahora de trapeador para demostrar que soy un hombre de Dios arrepentido y todo lo que tú quieras, entonces puedo comenzar a justificar otros pecados como estos. Pues de vez en cuando soy medio murmurador, soy un poco desleal, sí me falta un poco de afecto natural, un poco soberbio, pero no he matado a nadie. No, entendamos que todos van en la misma lista, que todos están en la misma bolsa, porque quizá humanamente hablando unos puedan traer momentáneamente mayor destrucción que otros, pero a largo plazo, ¿por qué Dios dice los que practican tales cosas? No solo el que mata, el que roba, el que fornica, sino también el desleal, el que no tiene afecto natural, el que comete todo lo que hemos estado ejemplificando, no heredará el reino de los cielos, porque cualquier pecado tiene este fin: destrucción.
Destrucción. Entendámoslo. A esto vino el enemigo. Juan 10:10. Viene a matar, a robar y a destruir. Cuando yo tengo un estilo de vida que está contribuyendo a la destrucción, ¿qué estoy demostrando? Que estoy caminando en la carne y no en el espíritu. Que estoy siendo aliado de Satanás. Que estoy siendo cómplice del reino de las tinieblas. Porque si camino en la luz, yo voy a seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús dijo, yo vine a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces, te pregunto en medio de esto, ¿qué tipo de persona hemos sido nosotros hasta el día de hoy? Y de ahí creo que ya entendemos por qué el título del mensaje con signo de interrogación, edificadores o destructores. Porque más allá de responder qué pecados cometo, qué pecados no cometo, al ver que toda esta lista termina en destrucción, lo que tengo que preguntarme para saber qué tan dentro o fuera estoy de la voluntad de Dios es, ¿qué está produciendo mi vida? ¿Mi vida está produciendo vida, construcción, edificación o mi vida está trayendo destrucción? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? Pecado viene del griego amarteia, que significa errar en el blanco. Pecado no es solamente hacer lo malo. Desafortunadamente a veces se limita al cristianismo una lista de reglas y no estoy diciendo que no las hay, pero sí estoy diciendo que en eso no consiste ni podemos limitar eso el cristianismo. El cristianismo creo que sería mejor traducirlo o describirlo como una relación con Dios a través de la cual tú tienes la dirección en la vida y eso te lleva a saber qué es correcto y qué no es correcto y lo haces por convicción, no por imposición. Pero pecado es amartella, que significa errar en el blanco. Cuando un arquero disparaba y la flecha no daba en el centro, se decía que estaba en pecado. De modo que pecado es no estar en el centro de la voluntad de Dios. Pecado no se limita a homicidio, a borrachera, a drogadicción. Esos son tipos de pecado, pero cualquier hecho, acción, palabra, pensamiento, sentimiento que no esté dentro del círculo de la voluntad de Dios se define en la Biblia como pecado. Pecado, yo he dicho muchas veces, no es solamente hacer lo malo, es también dejar de hacer lo bueno. Cuando yo hago lo malo, estoy pecando. En este caso, cuando mato, peco, pero cuando no tengo afecto natural, también lo estoy haciendo. Cuando no soy leal, cuando murmuro, estoy también fuera del centro de la voluntad de Dios. Ahora, ¿a qué voy con esto? Si Cristo vino a dar su vida por nosotros, para rescatarnos del reino de las tinieblas, para darnos perdón, para restaurarnos, para construir, para edificar, para levantar, una forma muy sencilla de evaluar qué tanto estoy dentro o fuera de la voluntad de Dios, como te dije hace unos segundos, es respondiendo, ok, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis hechos? ¿Qué estoy haciendo con mis finanzas? ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo con mi trabajo, con mi ministerio, con mis relaciones, con mis amistades? En las diferentes áreas de mi vida, generalmente suelo construir o suelo destruir. No se trata de evaluar nuestra vida diciendo, a ver, aquí hay una lista y aquí palomita, 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 No, porque podemos caer en un autoengaño. En el autoengaño de solamente ver ciertas características de la lista. Como te decía, no murmuro y no robo y no grito y no corro, no grito, no empujo, no toso. Pero no tienes afecto natural. Pero no eres leal. Entonces podemos resumir a grandes rasgos qué tan dentro o qué tan fuera del centro de la voluntad estoy de Dios cuando entiendo que si el pecado significa no dar en el blanco, y la naturaleza del pecado es destrucción, es muy simple. Pregunto, ¿mi vida está en el centro de la voluntad de Dios o no? ¿Cómo puedo saber cuando estoy fuera? Cuando mi vida está trayendo destrucción y no edificación. Y aquí es la hora de comenzar a responder tu propio examen. Y no se trata de cargarte de culpa, sino de que al igual que en un examen normal, cuando repruebas dices, híjole, me tengo que aplicar más para el que sigue, que de igual forma le pidamos al Señor que Él nos muestre cuál es el resultado de esa autoevaluación y que podamos de hoy en adelante comenzar, por así decirlo, a estudiar más. Estoy utilizando una analogía, una ilustración nada más, aplicarnos más para que en la siguiente evaluación de vida podamos salir con una mejor calificación. Así que hagamos algunos ejercicios acerca de las diferentes áreas de nuestras vidas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
Si Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, y el enemigo vino a matar, robar y destruir, la pregunta no es qué tantos taches o palomitas tengo en estas listas, porque a lo mejor no hago cosas de la lista, pero hago otras. La pregunta es, ¿a quién me parezco más? ¿A quién me parezco más? ¿Me estoy pareciendo más a Cristo o me estoy pareciendo más a Satanás? Es imposible creer que estoy bien y que estoy caminando en el Espíritu cuando mi vida se caracteriza por la destrucción. Y de igual forma, nadie puede venirme a decir lo contrario cuando yo estoy dando fruto. Por eso me fascina Gálatas 5:22, ahorita regresamos a nuestro autoexamen, que dice que el fruto del Espíritu, fíjate, fruto es el resultado de una semilla que fue sembrada y que fue cuidada. Tú no tienes que decir, yo he cuidado mucho ese árbol, te lo prometo. El fruto confirma o niega tus palabras. El fruto da testimonio de cómo lo has tratado, más allá de lo que puedas decir. Yo te puedo decir misa acerca del árbol, pero si el árbol está seco y tú ves limones colgados con diurex, ¿qué dirías? Este cuate en la vida ha pelado ese árbol, en la vida ha regado ese árbol, en la vida ha cuidado ese árbol. Yo tengo unas palmeritas allá abajo en la casa que es mi chamba y una de mis tareas, regarlas cada que les toca. Y yo le puedo decir a mi esposa, mi amor, te prometo que las he regado, pero cuando ella las ve medio secas, el estado de las palmeras, aunque no den fruto, en este caso, le están dando testimonio de qué tanto las he cuidado o las he descuidado. Y yo puedo decirle lo que yo quiera, pero cuando las ve medio secas, ella me voltea a ver con estos ojos de Apocalipsis de, yo sé que no has cuidado las palmeras. Entonces, la Biblia dice que el fruto del Espíritu, es decir, el resultado visible, porque un fruto es visible, es tangible, palpable y disfrutable, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. 9 características o cualidades del carácter que van a traer edificación, que van a construir, que no van a destruir. El odio destruye, el amor edifica. El rencor destruye, el gozo no. Incluso la amargura daña porque hace que liberes cortisol que afecta al cuerpo. El gozo libera dopamina que trae beneficios al cuerpo. La falta de dominio propio nos lleva a hacer tonterías que afectan nuestras vidas. El dominio propio nos mantiene dentro de lo correcto. La paciencia edifica. La falta de paciencia nos lleva a hacer tonterías. Entonces yo puedo decir lo que se me dé la gana. Hay cristianos que se las dan de espirituales y creen que pueden engañar a los demás y a veces por la falta de conocimiento de la iglesia o de madurez se dejan engañar muy fácil por cualquier charlatán que les habla bonito, cuando la Biblia es muy clara al decir cuál es la característica que va a demostrar quién es espiritual y quién no lo es. Y a veces quien no sabe todo esto piensa que la espiritualidad se mide en cómo me visto, cómo hablo, aleluya, no sé, pastor, no hable espiritual, se está riendo en medio del mensaje, no suena espiritual, gloria a Dios, porque piensan que esta es la evidencia de que alguien es espiritual. Y quienes entendemos esta verdad, podemos hablar normal y ser como somos, obvio dentro de lo que es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos entendido que cuando uno es espiritual no lo tiene que fingir, se nota sin que tengas que aparentarlo. No tengo que aparentarlo fingiendo que veo visiones y utilizando un tono de voz raro y acalambrándome. Basta con que vean tu vida y sepan qué tanto amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio hay, qué tanto estás construyendo o qué tanto estás destruyendo, para saber qué tan espiritual eres o no lo eres. Un árbol seco, un cristiano que no tiene gozo, que está amargado, que no es paciente, que no es benigno, que no tiene mansedumbre, se la pasa peleando, a todo mundo le reclama, no tiene dominio propio. No es un cristiano espiritual. No me importa qué bonito predica, cómo canta, cuánto se sabe de la Biblia y cuánto sabe de teología. La Biblia es clara y aquí no se trata de rebatir mis palabras, sino la palabra de Dios. Esto es lo que inspiró el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es este y no otro. Punto. Dicho de otra forma, no hay manera de chamaquearse a Dios, ni tampoco un cristiano que conoce estas verdades bíblicas. Vuelvo a la pregunta, ¿en qué grupo me he encontrado hasta el día de hoy? Si tengo como creyente la responsabilidad de edificar, la pregunta es, ¿lo he hecho?
¿He sido una persona que ha edificado o he sido una persona que ha destruido? ¿Qué he hecho con lo que tengo en las diferentes áreas de mi vida? ¿Estoy construyendo mi matrimonio o mi carácter es tan terrible que cada vez lo destruyo más? ¿Estás camino a mejorar tu relación con tus hijos? Ojo, no estoy hablando de perfección, ¿eh? Puede que esté mal la relación, pero el cristiano va a buscar restaurar. Como Cristo. Tú no puedes decir, Cristo no andaba en el Espíritu porque el mundo está hecho un caos, pero vino a rescatar y rescató a muchos. Entonces, tu vida quizá no se caracteriza porque todo lo que la rodea es perfecta, pero estás constantemente buscando la edificación, la restauración, la construcción o todo lo contrario. O sea, a lo mejor tienes conflictos en casa y en el matrimonio y con los hijos, pero estás buscando constantemente la restauración, la reconciliación, o estás buscando la venganza. Me la hiciste, te la regreso. Tú eres un carnal. Perdón que te lo diga así con todas sus palabras, pero esta es la realidad más allá de tus palabras. Pastor, pero sirvo en la iglesia, soy pastor, me sé la Biblia, pero no estás construyendo. Te pareces más al diablo en tus hechos que a Cristo. ¿Qué quieres que haga? Mírate frente al espejo, analiza tu vida y recuerda que Jesús dijo que por su fruto los conoceréis. Entonces, yo no puedo juzgarte como persona y decirte si eres cristiano o no, pero sí podemos ver tus obras y por el fruto Jesús dijo se conoce el árbol. Y al menos podemos determinar qué tan espirituales estamos siendo o no siendo, qué tanto estoy caminando en la carne o en el espíritu hasta ese momento. ¿Qué has hecho? Otro ejemplo, que te digo, podríamos hablar de todo esto una serie entera, pero se trata de un resumen de toda esta lista de pecados. Habla aquí del avaro, también de gente que con su manejo de las finanzas no es sabia. ¿Qué has hecho, por ejemplo, con los recursos que Dios te ha dado? Ojalá que hayas seguido la serie Crisis que estamos dando en este tiempo de cuarentena y que al rato les cuento cómo la vamos a concluir. ¿Cómo es que has administrado los recursos que Dios te ha dado? ¿Eres una persona que como los que recibieron 3 talentos y 5 talentos que se dedicaron a trabajarlo, los multiplicaron? ¿O eres lo contrario al rey Midas? Lo que toca, lo que recibes y tocas no lo conviertes en oro, lo destruyes. Es una persona que camina con la sabiduría de Dios, una persona como José, que sabe lo que va a pasar y que en oración Dios la guió, generalmente se va a caracterizar porque es una persona que estará construyendo. Puede haber excepciones, un tiempo de crisis, como Pablo, te fue mal. No estoy diciendo que si te fue mal eres un carnal, para nada. Pero ¿cuál ha sido tu estilo de vida desde que comenzaste a tener una vida laboral? ¿Eres una persona que al menos ha intentado construir? ¿O te has caracterizado por ser un derrochador? Recibes y vas a gastártelo en caguamas y en tranzas y dinero mal habido y en vicios. Estás destruyendo, no estás caminando en el espíritu, eres parte de este grupo porque tu vida se caracteriza porque generalmente termina en destrucción. Y así hay gente, ¿verdad? Negocio que le das, dinero que le das, coche que le das, bien que le das, lo destruye. Es distinto que tú intentaste construir y que de repente como a Job vino algo que te lo arrebató y sabrá Dios por qué esa es otra razón, a que tú ni siquiera lo intentaste y simple y sencillamente lo destruiste. ¿Qué hacemos con nuestras palabras? Quería hablar un poco más de tiempo de esto, pero no nos los va a dar. Pero ¿qué hacemos con nuestras palabras? Dice Efesios 4, 29 al 32, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solamente la que sea necesaria para dar edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, que es una palabra corrompida, una palabra alterada. Cuando tú dices, este gobierno está corrompido, esta persona está corrompida, significa que no está funcionando de acuerdo a su propósito, que ha sido alterado de su estado original o del plan con el cual o para el cual fue diseñado. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando la Biblia dice ninguna palabra corrompida salga, significa esto, que tú hables lo que viene de Dios, que hables la palabra de Dios. Cuando tú le omites o cuando tú le añades, por ejemplo, en la carne, Dios te mandó exhortar, reprender, tenías derecho de enojarte, pero fuiste y le añadiste y le metiste insultos y maldiciones y calumnias y mentiras, le añadiste a la palabra de Dios. Esa es una palabra corrompida y trae destrucción. O el otro extremo, a una palabra de confrontación, de exhortación. Hemos hablado mucho de esto en los mensajes pasados.
maestro de la palabra, que Dios te llamó como en la atalaya de Ezequiel a tocar trompeta, decirle al pueblo arrepiéntete, vuélvete a Dios, y tú ay no porque se van a enojar. Ay no porque es la generación millennial que le dices algo y te demanda con derechos humanos. Ay no porque qué tal que se van de la iglesia, que no les gusta. Ay no porque solamente hay que hablar bonito y solamente hay que hablar del amor y qué tal que es que se van de la iglesia. Estás corrompido. O sea, estás hablando palabras corrompidas. Si utilizo un poco el razonamiento, mi conclusión es que eres un corrupto. Ah, ¿cómo? Sí. Así tú juzgas al político que comete hechos ilícitos. El político no actúa conforme a la Constitución, es lo que recibe. Vamos a hacer una analogía. El político nos representa a nosotros, la Constitución es la palabra. El político está por debajo de la Constitución, tú y yo estamos por debajo de la palabra. El político no rige sobre la Constitución debe de regir las decisiones del político, así como nosotros no regimos sobre la palabra debe de regir sobre nuestras vidas. ¿Vamos bien hasta aquí? El político comienza a alterar la Constitución a su conveniencia. ¿Qué es? Y conmigo en casa, un político corrupto. Entonces yo recibo la palabra, es mi autoridad, yo me tengo que regir conforme a la palabra, pero comienzo a alterarla. Y comienzo a manipularla como los políticos para mi conveniencia o para los deseos de mi carne. Estoy corrompiendo la palabra que soy. Corrupto. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No hables de más, ni tampoco de menos. Ni le añades, ni le quites. Que nuestra palabra sea, dice Colosenses, sazonada con sal. Ojo con el término, sazonada. ¿Qué es sazonar? Es echarle la medida necesaria a la comida, que sin sal queda insípida, pero si le echas todo el salero le echas a perder. Y así tienen que ser nuestras palabras. No es de que te pasas de rosca y te va y con todo, ¿verdad? Matar y a destruir y llenar de culpa y condenación, pero tampoco puedes ser cobarde y dejar la comida insípida y sin sabor. Entonces es sazonar, es seleccionar en oración con Dios qué voy a hablar, cómo lo voy a hablar, cuándo lo voy a hablar, en qué momento, de qué manera, para que mejore las cosas, para que le dé sabor a la comida, no para que le eche a perder. Este tiene que ser el propósito de mi palabra, edificar. No es me quedo callado ni hablo de más. Mi hijo se portó mal, un empleado actuó incorrectamente, alguien en la iglesia está actuando injustamente. ¿Cuáles son los dos extremos? Voy y le doy con todo y lo destruyo. Bueno, para nada, inútil, ¿no sirves? No, esa es una palabra corrompida. Y la otra es, no, pobrecito, no se vaya a enojar. Entonces tienes que decir lo que tengas que decir, pero esto lo resume todo con el propósito de edificar. Si ustedes se dan cuenta, los últimos mensajes de Romanos han sido muy fuertes. Por eso ya hasta de broma semana a semana todos dicen, ya traigo el casco. Y yo también les digo, ahí nos vemos a las 8 y ya saben cómo, con el casco bien puesto. Y los mensajes nos han confrontado y nos han descalabrado, pero te pregunto, ¿nos han destruido? Si hubieran destruido, tú no estarías aquí. Porque el propósito de los mensajes no ha sido llenarnos de culpa, vergüenza, condenación y que nunca más vuelvas a Cristo, sino al contrario, llevarnos a una restauración para seguirnos acercando a Cristo. Y por eso estás aquí semanas después, a pesar de que nos ha confrontado la palabra. Porque la palabra, sea que dé ánimo o exhortación, lo que sea que hablemos desde un púlpito o en la cocina o en la sala o en el aula de una escuela, en una oficina, donde quiera que nosotros estemos, nuestras palabras tienen que edificar. Porque esto es a lo que vino Cristo, a dar vida y en abundancia. Satanás viene a matar, robar y destruir. Llega alguien contigo y te cuenta de que alguien le hizo algo. ¿Cuál ha sido tu consejo? ¿Qué es lo que hacen muchos cristianos? No, ¿cómo es posible? Si yo fuera, se lo hubiera regresado. Y véngate y desquítate y golpéalo y mátalo. Un cristiano que entiende estas verdades va a guiar a esa persona al perdón, a la restauración, a la edificación. ¿Estamos encendiendo incendios o estamos apagando incendios? Santiago dice que la lengua puede encender un gran bosque. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras palabras? Llegan tus hijos contigo. Papá, mi hermano me hizo.
¿Qué es lo que están haciendo tus palabras? No, ¿cómo es posible? A ver, ven acá. Sabes que voy a hablar con él, lo voy a exhortar, lo voy a regañar, pero tú guarda tu corazón, es tu hermano, vamos a tratar con él, sí, pero tú no te llenes de rencor, de amargura, tienes que perdonar. No sé si me estoy explicando. No se trata de hacer un lado la justicia, ¿no? La justicia se tiene que llevar a cabo, pero se trata siempre de buscar, en la medida de lo posible, construir, caminar en el centro de la voluntad de Dios, y que generalmente podríamos resumirlo en esto: es una vida que edifica todo lo que le rodea, que en cualquier área de su vida este es lo que lo caracteriza. Es una vida que se dedica a dar vida. Es una vida que se dedica a construir. Es una vida que se dedica a edificar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Te pregunto, ¿qué han traído tus últimas palabras a quien se las dijiste? ¿Trajeron arrepentimiento? ¿Trajeron consuelo? ¿Trajeron ánimo? ¿Trajeron reflexión? ¿Sabes qué? Mi hermano, amigo, vecino con quien hablaste, le estamos pasando mal y hay crisis y está difícil, pero vamos a salir adelante, vamos a buscar a Dios, vamos a formar un grupo de oración, vamos a leer la palabra, como Daniel cuando se enteró que el rey iba a matar a todos, llegó con sus amigos y los animó a buscar respuesta del Dios del cielo. Eso hace un cristiano y lo vemos en la Biblia en ejemplos como este. Pero ¿qué hacen muchos? No, pues yo vamos por la botella, porque yo creo que ahora sí. Ya llegó un señor con nariz roja, cabello esponjado, traje de colores y zapatos rojos grandes, y nos va a tomar en sus brazos y nos va a llevar. ¿Cómo? Sí, ya nos cargó el payaso a todos. Hay cristianos así, pesimistas todo el tiempo, infundiendo palabras de desaliento, de destrucción, de desánimo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestros hechos? ¿Qué solemos hacer con lo que nos rodea? ¿Qué estás haciendo, mi hermano, con tu cuerpo, con tu vida? Veí un meme hace rato que me daba risa porque refleja una triste realidad, y era la de una persona muy descuidada físicamente en su salud, y que voltea a ver a otra que estaba bien cuidada, ejercitándose, y que le decía: si no usas cubrebocas, estás atentando contra mi salud. Y andaba ahí la otra persona con una McDonald's y un refresco, y bueno, todo un caos. No te describo más el meme porque no es el tema del día de hoy. Ya hemos hablado de esto en la serie Crisis, hace poco hablamos al respecto, pero incongruencias como estas de mucha gente, ¿no? No duermen bien, no comen bien, no hacen ni 2 minutos de ejercicio, están todos estresados. Estas 4 cosas están afectando durísimo a tu sistema inmunológico, bajando tus defensas de tanto cortisol que está liberando tu cerebro de tanto estrés, y le añades la falta de sueño, tu mala alimentación y tu falta de ejercicio. Pero eso sí, el que no uso cubrebocas frente a mí está atentando contra mi salud. No, mi hermano, tú desde hace muchos años estás atentando contra tu salud. Tienes un estilo de vida que se caracteriza por ser tan destructivo que no te das cuenta que tu propio cuerpo lo estás destruyendo, que no has sido capaz ni siquiera de edificarte a ti mismo, que se te ha olvidado que para poder hacer la voluntad de Dios y cumplir con tantas cosas que Él te manda, requieres de energía, de fuerza, de salud. Sabes, es bien triste enterarnos de tantos pastores que han fallecido en las últimas semanas, y no estoy juzgando, simplemente es un ejemplo ilustrativo. En muchos casos ya era el tiempo de que fueran a la presencia de Dios, pero en muchos casos porque había un descuido tan grande físicamente de su persona, por dichos tan estúpidos como que pastor sin panza no es de confianza. ¿De dónde se lo sacó la gente? Es vergonzoso esto. Y que muchos de ellos podrían haber tenido todavía largas vidas, pero que su sistema inmunológico estaba tan debilitado que no pudieron soportar cuando vinieron diferentes padecimientos en contra de sus vidas. Y podríamos meternos mucho más aquí. Te recomiendo el mensaje que se tituló Tu cuerpo no es un basurero, cuídalo, dentro de la serie Ámate, que por ahí está en internet o me la puedes encargar como quieras, donde hablamos muy fuerte al respecto. Pero lo resumo en esto: hay mucha gente que es autodestructiva con sus hábitos de vida.
desvelándose, viendo Netflix hasta las 4 de la mañana, sin dormir, comiendo pura comida chatarra, todo el tiempo metida en McDonald's, 1 litro de refresco por día, no saben lo que es frutas y verduras, creen que zanahoria es una marca de papas, que manzana se refiere al refresco nada más, no conocen otra cosa que no sea la comida basura, son autodestructivos. Ahora, tú puedes decir, esto no suena espiritual, perdón. El fruto del Espíritu hace rato lo vimos. Consta de 9 características y la última es el dominio propio. Perdón, pero tiene más que ver con espiritualidad que lo que puedas imaginar. Y mucha gente, con su falta de dominio propio, su cuidado personal, está demostrando que no está caminando como lo piensa en el Espíritu. Porque el Espíritu, créemelo, cuando caminas en él, te va a incomodar. Te va a hacer ver, ¿sabes qué? Esto no está bien. No puede ser tan autodestructivo. No puede ser que en México seamos tan autodestructivos, que le echemos la culpa al Seguro Social de los desastres que hemos cometido los últimos 20 años. Que culpemos al gobierno y a su sistema de salud cuando ni siquiera lo necesitarías si te cuidaras, como la Biblia te manda que lo tienes que hacer. Entonces, aquí me detengo porque si no nos seguimos toda la noche, vuelvo a preguntarte, en el manejo de tus finanzas, en las palabras que salen de tu boca, en tus relaciones, ¿sueles fortalecerlas o sueles destruirlas? En tu familia, en tu ministerio, recibiste un ministerio, un grupo de discípulos, fuiste edificador, construiste, propusiste, al menos lo intentaste, buscaste dirección, o sueles destruir todo lo que tienes. La respuesta a esa pregunta puede definir, sin necesidad de palomear una lista, qué tanto somos o no parte de este grupo de personas y por lo tanto, qué tanto no estamos siendo obedientes a la voz de Dios y tomando en cuenta a Dios. Porque recuerda, y con esto concluyo, que toda esta conclusión del capítulo 1 de la gente que vive tal y tal y tal y tal y tal estilo de vida, comienza narrando que esta gente es gente que no aprobó tener en cuenta a Dios. Y ya hemos visto que para no aprobar a Dios o no tener en cuenta a Dios, más bien dicho, no se necesita ser ateo. Hemos hablado ya las otras formas en las que personas creyentes pueden creer que están teniendo en cuenta a Dios, pero en realidad estarlo rechazando. Entonces, si mi estilo de vida se caracteriza por la destrucción, quizá lo que tengo que reconocer es que yo soy parte de esa lista. Y de una de las formas que explicamos anteriormente, yo a Dios le he dicho, no te metas en mi vida. Y hoy eso tiene que cambiar. Dile ahí en tu lugar, con ojos cerrados, no te desconectes todavía, la oración es importante y hay avisos importantes concluyendo el mensaje. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por este capítulo 1 que nos ha dejado tanto, Señor, y que nos ha hecho reflexionar tantas cosas. Y hoy queremos reconocer que quizás, Señor, nuestras vidas muchas veces no han sido lo productivas y constructivas que deberían de serlo. Que hemos hecho las obras del enemigo, que es matar, robar y destruir. Señor, que hemos destruido todo lo que está a nuestro paso, que destruimos con nuestra forma de administrar los recursos, que destruimos con la forma de manejar nuestras relaciones, que destruimos con la forma, Señor, de tratar nuestro cuerpo, que destruimos, Señor, con nuestra apatía espiritual, que destruimos con nuestra forma de hablar a los demás y ya no queremos seguir así. Hoy que tu misericordia es nueva cada mañana y nos da la oportunidad de volver a ti, queremos pedirte que con la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, tú nos limpies de todo pecado y que nos enseñes, Señor, a seguir tus pisadas, caminar en el centro de tu voluntad y tener vidas caracterizadas por la construcción, la edificación, la vida. Que en la medida de lo posible, Señor, el mayor tiempo posible, esto sea lo que hagamos. Que todo lo que pase por nuestras manos, cada pisada, cada decisión, cada pensamiento, cada palabra, tenga el propósito, la intención de edificar, construir, restaurar, levantar. Te pedimos que así sea hecho, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das para volver a corregir lo que se tenga que corregir y vivir una vida verdaderamente gobernada por tu Espíritu Santo, llena de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, avisos 3 bien importantes. 1, el joven Rodrigo,
camino de pasar de ser niño a adolescente y a joven está muy, muy delicado. Nos han preguntado por él y son horas cruciales, literalmente de vida o muerte. Y me duele decirles, pero lo único que puede todavía salvarlo es literalmente un milagro de Dios, que Dios, como lo hizo con Abraham, dio un orden desde el cielo para que este proceso se detenga y él vuelva a tener vida. Entonces les pedimos un tiempo especial de oración, porque las próximas horas determinarán, él va a estar bien de una u otra forma. Apenas veía a sus papis y yo les decía esto, él va a estar bien en vida o en el Señor. Y por supuesto que todos queremos que su vida aquí se extienda y pedimos por eso hasta el último segundo. Y si Dios en su soberanía, por alguna extraña razón que nosotros no entendamos, decide lo contrario, no nos queda más que aceptar su voluntad y orar mucho por su familia. Pedimos ahora que añadan a la oración por él mucha oración por su familia, por sus papis, por su hermana, para que el Señor pues les fortalezca, les dé pues una gracia sobrenatural, que es lo único que puede hacerlos sobrellevar el momento tan difícil que están pasando. El otro aviso es que, como ustedes ya han visto en redes sociales, el domingo reanudamos actividades en algunas de las iglesias de Vida Nueva para el Mundo. Izcalli y Tlalnepantla reanudan. Para saber su logística, métanse a la página global de Vida Nueva para el Mundo AR, a su página de Facebook. Yo no soy pastor de esa zona, así que solamente sé que ya reanudan en sus horarios habituales. Hasta donde yo sé, creo que no hay registro. Pueden ustedes llegar libremente, pero confírmenlo en la página o llamando a las oficinas. Luego me preguntan a mí y yo a veces desconozco información de otras zonas. Lo que a un servidor corresponde, que es Vida Nueva para el Mundo Santa Fe y Metepec Toluca, les informo. Santa Fe no podemos abrir todavía porque en Ciudad de México se publicó que ya están permitidos servicios religiosos, pero si les viene el comunicado, lo que Sheinbaum autorizó fueron misas de 30 minutos. Ella dio el aviso pensando en el católico que llega, da su limosna, se persina, le echan agua bendita, la bendición, me como la hostia y vámonos. Pero nuestros servicios no son así que en 30 minutos no nos da tiempo pues prácticamente de nada. Muchos dirían, para eso mejor seguimos con las reuniones en casa, ¿verdad? Imagínate 10 de alabanza, 20 de mensaje y vámonos, ¿no? Entonces no se trata de hacer por hacer, hay que ser pacientes y hasta donde yo lo sé, nos los confirme el hotel donde nos reunimos, es en semáforo amarillo cuando ya podremos congregarnos nuevamente en Ciudad de México. Esto aplica para las iglesias de Villacuapa y del Sur y todas las que estén dentro de la CDMX. Estado de México, gracias a Dios, ya podemos abrir a partir de este domingo y dentro de pues muchas malas noticias, esta es una buena noticia y es un tanque de oxígeno y como una nube en el desierto cargada de agua, porque yo sé cuántos anhelan ya volver a reunirnos. Cuánto extrañamos volver a estar juntos. No va a poder ser de entrada todavía como antes. El gobierno nos pide ciertos lineamientos, protocolos de seguridad, sana distancia, higiene, etcétera, que tenemos que cumplir sí o sí al 100% o nos clausuran, por lo que les pedimos a los que asistan el domingo que respeten cada indicación que se ha publicado en redes y que se les hará saber a la entrada de la iglesia. Lo mismo que en todos lados, medir la temperatura en la mano, uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia, lavado de manos. Básicamente es esto, no es nada de otro mundo, no vas a hacer gárgaras con raticida, ni te vamos a echar insecticida en la ropa, ni nada por el estilo, pero sí hay que seguir estos protocolos. Nos han preguntado acerca de los niños y adultos mayores. El gobierno no emitió oficialmente ninguna prohibición. Me comentan y confirman del Ayuntamiento de Metepec que hay una recomendación de que no asistan, pero no es como tal una ley, así que queda a consideración de cada familia. Únicamente si les hacemos saber que sí o sí quien asista tendrá que seguir el protocolo. Si un pequeño se pone a correr por el auditorio, está rompiendo el protocolo, y si la familia no hace algo, pues con toda la pena del mundo tendremos que pedirles que nos sigan todavía en casa, porque para estar presentes tenemos que seguir estos lineamientos. Mis hermanos, nos duele mucho tener que hacerlo, pero quiero que entiendan que es temporal, que no va a ser siempre así, que pronto esto va a pasar y que es mejor reunirnos de esta manera a no reunirnos. Entonces, no va a ser para siempre, hay que tener paciencia, ya es un gran paso, ya es un avance,
pero tenemos que seguir estos lineamientos. Quisiéramos abrazarnos y tomarnos las manos y alabar juntos, pero ni es prudente por amor los unos a los otros, como lo expliqué en el último mensaje antes de la cuarentena, y la autoridad además ya nos amenazó, sí, no es broma, que van a estar haciendo inspecciones y en Metepec están clausurando restaurantes, tiendas, un montón de lugares sin piedad. Entonces no queremos que por un imprudente pues vengan a afectar a todos los demás. Si tú quieres asistir, ya has visto las publicaciones. Abajito de esta prédica en mi página de Facebook está otra publicación donde viene el link en el cual seleccionas el horario disponible para uno de los 4 servicios, cuántos boletos quieres, registras un correo y te llegan tus boletos a tu correo. Tienes que enseñar a la entrada tu boleto impreso o en tu celular o en lo que quieras, pero tienes que enseñarnos este boleto. Y todavía hay algunos boletos para los 4 servicios y para el segundo ya quedan muy poquitos, así que si quieren ir, anótense en este link. Estaremos manteniendo una distancia de 1,5 metros a la redonda en cada silla. No lo habíamos reducido tanto, pero al saber los protocolos que pide el gobierno, tuvimos que reducirlos y pues bueno, habrá mucho menos sillas de las que teníamos contempladas y en la aplicación tuvimos también que reducir el número de lugares disponibles, así que si en verdad quieren ir, regístrense. Nos han preguntado de otras iglesias, de Vida Nueva, Santa Fe por ejemplo, que si pueden venir. Por supuesto que sí, somos la misma familia, solamente nos reunimos en diferentes lugares. Pueden ir a Izcalli, a Tlalnepantla, a Toluca, son bienvenidos. No les vamos a pedir, a ver, tu tarjeta de diezmos frecuentes Vida Nueva Toluca o no entras. No, todos son bienvenidos siempre y cuando tengan boleto en mano. Así que aquí nos vemos el domingo. Voy a estar predicando en los 4 servicios el mismo mensaje, un mensaje especial que se va a llamar El Contraataque. Ya sabrás de qué se trata, va a estar bien interesante. Lo vamos a transmitir el domingo, pero todavía no sé a qué hora. Probablemente sea en la mañana o en la tarde, eso lo confirmaremos después en redes sociales. La serie Crisis la voy a concluir en línea. La empecé en línea y la termino en línea para respetar a aquellos que la siguieron en línea y respetar a aquellos que no la siguieron y que ahora al congregarse no lleguen desencanchados y digan de qué se trata esto que nunca escuché, ¿no? Entonces va a continuar la serie Crisis la próxima semana a partir del viernes, no este viernes sino del otro, a las 8 de la noche, los 3 o 4 mensajes que faltan. Y de este domingo en 8 inicio aquí en Metepec una nueva serie que se va a llamar SARS, S-A-R-S, guión, letra P, letra K, número 2, SARS-PK2, 2 puntos, la otra pandemia. Ya algunos vieron la historia que publiqué en Instagram y en Facebook antier, se andaban espantando. ¿Qué pandemia? Lean bien, escuchen bien, SARS-PK2. Vamos a hablar de la pandemia más grande que ha conocido el ser humano, que es la pandemia del pecado. Por eso es SARS-PK2. Está interesantísima, ya luego les cuento de qué se trata. Y últimos 2 avisos. Romanos, hoy concluimos con el capítulo 1. Si tú no escuchaste los mensajes anteriores y quieres ponerte al corriente, en mi página de Facebook, en la sección de videos, están disponibles los primeros 20 mensajes. Ahí te vas, ya los vas a ver todos. Si prefieres escucharlos en el auto, con los audífonos, lo que sea, y no sabes cómo extraerlos de aquí, lo cual no es tan sencillo, los puedes adquirir en USB o a través de descarga electrónica, pero hasta a partir de mañana o pasado mañana. Si quieres informes, escríbeme por inbox y te paso la información. Como te lo he dicho las semanas anteriores, porque ya han visto que he publicado cada semana una nueva serie de conferencias, si tú no puedes adquirirlos, te los regalo con mucho gusto. De hecho, la gran mayoría del material que me piden ha sido regalado y no hago preguntas, con confianza, yo se los mando a quienes me lo pidan, porque no puedan o porque no quieran. Ese no es mi problema, yo envío lo que me piden, con todo gusto y con mucha confianza, sin pena. Díganme, pastor, quiero esto, pero lo quiero de agrapa, pónganse la del Puebla y me pongo la del Puebla, ¿verdad? Y les quiero solamente terminar recomendando cuál es la serie que estoy publicando esta semana. Como ya se dieron cuenta, comencé con las series de apologética, que es la materia que trata la defensa del evangelio. Tengo 8 cursos en total, con este ya estamos casi concluyendo, falta uno más. Y esta semana estoy publicando una biserie, Dios y la ciencia y creación o evolución, que responde básicamente a estas preguntas. Les leo la publicación o parte de ella. ¿Puede la ciencia demostrar la existencia de Dios?
más allá de nuestra opinión, qué dicen los físicos, biólogos, matemáticos, químicos, neurocirujanos, astrónomos, etcétera. ¿Cómo podemos responder a las supuestas pruebas de la evolución? ¿Es verdad que es anticientífico creer en Dios? Esto y mucho más lo vemos en esta serie, que son 24 mensajes. Todos son audioconferencias, no son videos. Esta serie no está en video. Los cursos de apologética son cursos que impartí con un grupo pequeño durante 5 años, más de 130 horas de enseñanzas. Estos fueron los módulos 5 y 6. Y si tú deseas adquirirlos, ahí abajo en mi página de Facebook también está la publicación con todos los detalles, los títulos que incluye, etc. Si quieres ver las otras publicaciones con los otros cursos, en las fotos de mi biografía, ahí están disponibles junto con los títulos y también toda la forma para poderlas encargar. Y repito, si las quieres sin costo, te las doy sin costo. Yo no quiero que nadie se quede con ganas de la palabra por falta de recursos. Como les dije la semana pasada, el costo es solamente simbólico, sugerido y 100% opcional. No se cobra la palabra, esto sería invaluable, es simplemente como cuando tú recibes una Biblia, lo que pagas es el tiempo, logística, trabajo, esfuerzo de edición, producción, distribución para que la palabra impresa llegue a tus vidas. Es lo mismo en este caso y aún, de todas formas, aún cuando he explicado cuál es y por qué este costo, repito, insisto, es solamente opcional. Así que si tú quieres recibir esto totalmente gratis en tu correo, nada más dime, pastor, yo lo quiero como usted lo dijo y con mucho gusto yo se los envío. Y bueno, pues nos vemos el sábado, los servidores, que estaremos viendo unas cuestiones de logística para recibirlos el domingo, y el domingo a todos ustedes que nos van a acompañar en nuestro primer servicio después de 4 meses de cuarentena. Dios los bendiga, pasen bonita noche y el próximo miércoles, misma hora, mismo canal, empezamos con el capítulo 2 de Romanos. Con esto terminamos, estamos despedidos.